mesa sobre cultura y artes, que tiene como propósito escuchar una serie de ponencias de conocidos expertos en distintos temas de la vida cultural de nuestro país y posteriormente dejar a una sesión de preguntas y respuestas y alguna reflexión final. Como esta es una reunión en la que los funcionarios venimos a escuchar, hoy me abstengo de dar cualquier pronunciamiento en torno al tema cultural y podríamos empezar dándole la palabra a nuestro moderador, el doctor Alejandro Mariano Pérez, que es el director del IBEC, quien ya irá presentando a cada uno de los ponentes. Gracias. Muy buenas tardes, estimados amigos. En nombre del Gobierno del Estado de Veracruz y de los integrantes del Instituto Veracruzano de Cultura, en esta tarde del 3 de abril queremos manifestar nuestra inmensa alegría por el honor que significa esta oportunidad de moderar las ponencias que integran este Foro Nacional de Educación con Calidad para México. Es importante mencionar que ha sido un gran esfuerzo por parte del Gobierno federal, por parte, por supuesto, de la Secretaría de Educación Pública de nuestro país y en este caso, en el panel de la Mesa de Cultura y Artes, pues un gran esfuerzo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para darle esta dimensión de nacional a este foro y traer a representantes de nuestra cultura mexicana, del análisis y de la teoría y del nuevo conocimiento sobre políticas públicas en cultura a esta sede del World Trade Center de Boca del Río. En primer término, quisiera también dar una muy sentida, nos apena muchísimo no haber podido tener la oportunidad de que todos estuvieran dentro de la plenaria de inauguración. El evento a nivel nacional ha sido un éxito rotundo del Gobierno federal con la hospitalidad del Gobierno del Estado y esto ha exigido mayores capacidades de poder gestionar lo fortuito en esta mañana y esto ha sido pues a todos los niveles, de todas las autoridades, de todas las categorías, para quienes les damos nuestro reconocimiento y le pedimos por supuesto que nos disculpen porque no todos pudimos estar dentro de este contenedor de la plenaria de inauguración, pero créanme que esto es un gran aliciente para tener un foro como todos los que hay, un foro cultural, un foro de ciencia, un foro de educación básica, un foro de educación superior del mejor nivel. Eso nos exige el mejor nivel, tanto de ponentes como de crítica y de propuesta, para que la política cultural, en este caso nacional, sea realmente una política fundamentada en la participación. Agradecemos al doctor Tovar y a Teresa que esté en este momento encabezando este panel, porque esto evidentemente al Estado de Veracruz nos da el nivel de hospitalidad que siempre ha caracterizado. En ese sentido, señoras y señores, queremos dar la palabra sin mayores introducción. Sí, adelante, doctor. Me permito interrumpir nada más para agradecer la presencia, la generosa presencia de muchos miembros de la comunidad cultural que vinieron exclusivamente a Veracruz para esto, así como miembros de la comunidad cultural de Veracruz que así se encuentran. De manera especial quiero destacar la presencia de la diputada Margarita Saldaña, la presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y de la señora diputada también por el Estado de México, quien es miembro de la Comisión de Cultura de la misma Cámara de Diputados. Así es, fuerte aplauso, por favor, para la diputada Margarita Saldaña, presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, muy amable. Y por supuesto que este importante foro y en específico este panel sobre la cultura y las artes se plantea así con todos ustedes como una reflexión sobre nuestras potencialidades, nuestro desarrollo futuro y por supuesto la viabilidad de México como un país cultural, como una nación con diversidad cultural y creativa. Y en este aspecto es realmente una oportunidad escuchar a la maestra Lucina Jiménez López, quien ha desarrollado una trayectoria importante en nuestro país
sobre el aspecto del desarrollo cultural en México y las políticas culturales que lo determinan y que lo intervienen. Con ustedes, la maestra Lucina Jiménez López. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias también por la disculpa. Creo que es bueno que después nos platiquen qué fue lo que sucedió y qué se planteó allá adentro. Creo que hablar de cultura y cohesión social en estos días significa uno de los retos contemporáneos más significativos. Y el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 tiene la posibilidad y al mismo tiempo la responsabilidad de sentar las bases de una nueva colaboración intersectorial para facilitar que la vida cultural sea componente transversal del desarrollo, la educación, el turismo, la economía y la prevención social y responder a las necesidades de convivencia y bienestar de millones de mexicanos. Igualmente, poder tender los puentes para lograr que las políticas artísticas del libro, de la gestión del patrimonio, tengan opciones más sustentables. El enfoque de las políticas públicas de la cultura y el desarrollo hacia la cohesión social tiene un consenso internacional, pero pasa por una definición conceptual y de modalidades de intervención para no aplicar las mismas herramientas de política pública a fenómenos distintos, para no confundirnos con llevar la cultura a los pobres o para no monumentalizar las periferias sin participación social, e incluso para no establecer una moda donde lo social justifique cualquier cosa. No todas las acciones culturales o aún todos los programas de educación en artes contribuyen per se a generar nuevos vínculos sociales. La diversidad cultural es una riqueza fundamental, pero la falta de educación para gestionarla trae riesgos de conflictividad en términos generacionales, estéticos, religiosos, políticos o ideológicos. Por tanto, hemos de mirar los avances internacionales y crear nuestro propio camino. Necesitamos movilizar los recursos culturales, elevar las capacidades de gestión y las experiencias en estados y municipios, en organizaciones de la sociedad civil y de la empresa privada, en función de las necesidades locales, las prioridades y estrategias de focalización y definición de escalas de intervención a nivel nacional. Hablar de cohesión social es vital en una sociedad mermada por las violencias sociales y el debilitamiento del tejido social, pero lo es más todavía insistir en la formación de ciudadanía democrática y abrirse a nuevos esquemas de participación social hoy escasos. Es indispensable que la política se enfoque desde el punto de vista de los derechos culturales, la inclusión social y la sustentabilidad. El modelo de Venezuela, que ha sido amplia e internacionalmente reconocido, de coros y orquestas, nació como un proyecto de desarrollo social financiado por el BID. En otras palabras, la educación en artes se colocó en esa experiencia como una prioridad de desarrollo nacional y logró conjuntar la perspectiva tanto de las áreas de desarrollo social como de las áreas de cultura, y hoy en día es una experiencia que ha sido ampliamente reconocida. De ahí la necesidad, pues, de que las políticas públicas de cultura pensadas hacia la cohesión social puedan y deban trabajar intersectorialmente y no solo a partir de iniciativas aisladas. Y también es importante subrayar que sin renunciar a la calidad de los procesos en los que hemos de involucrarnos, tanto desde el sector artístico como de los sectores culturales y los ámbitos de participación comunitaria. La cultura puede ser una cura efectiva del cáncer social de la violencia y la falta de sentido de pertenencia, solo si forma en valores, si transforma la experiencia de la vida diaria, si brinda herramientas para el ejercicio de los derechos democráticos y la participación. Durante 7 años, CONARTE se especializó en la creación de metodologías y formaciones para artistas y maestros del sistema educativo que inciden en el ámbito escolar, municipal y de ciudades con situaciones y ámbitos de marginación y violencia social. Hemos dado vida a más de 24,000 grupos de canto, recuperando la música mexicana y formando a miles de maestros y artistas,
trabajando con la SEP, con Conaculta, con Sedesol, hoy en reestructuración, con gobiernos municipales y universidades. La OEA acaba de publicar un catálogo de 3 experiencias promisorias en la formación de ciudadanía democrática en el continente. 4 de ellas son mexicanas y son promovidas por organizaciones de la sociedad civil. Esto es importante porque alude a la capacidad que ha generado México de estructurar propuestas que puedan ser consideradas un punto de partida fundamental como buenas prácticas que son susceptibles de ser potencializadas o bien crear en el marco de Conaculta la posibilidad de generar nuevos modelos de producción artística y cultural que rebasen solamente la circulación de obras a los ámbitos, gracias Rafael, a los ámbitos de marginación, sino buscar los cambios en los modelos de producción de tal manera que no solo sea la circulación de espectáculos, sino una transformación de la manera de producir y de relacionarse con estas comunidades. Igualmente, y creo que es importante como tercera propuesta, impulsar los programas de educación en artes, de lenguajes audiovisuales
y de convivencia en la diversidad en la educación básica, en la media superior y en las universidades, pero creo yo estableciendo una prioridad también para los niños y las culturas juveniles. La actuación dentro del sistema educativo es vital para combatir la violencia de género y el acoso, pero no debemos olvidar que el centro de la reforma educativa implica también el vínculo arte, ciencia y tecnología desde lo cognitivo y para fomentar la innovación y la creatividad. El cuarto es crear las condiciones de participación de sociedad civil y de iniciativa privada a partir de una ley de mecenazgo que pueda fomentar los emprendurismos comunitarios, los civiles y la inversión privada, de tal manera que las estrategias regionales puedan estar vinculadas también a una posibilidad de multiplicación de actores en una perspectiva de democracia cultural. Y el último, la quinta propuesta que abonaría en este sentido es, en esta perspectiva de trabajo intersectorial, aprovechar toda la infraestructura creada, aunque no haya sido creada con fines estrictamente culturales. Y esto supone una reformulación de modelos de actuación tanto federal, estatal y municipal, una puntualización de los modelos de intervención de las casas de cultura, de los centros de desarrollo comunitarios, incluso de los centros DIF y de otros espacios en donde es posible incorporar la perspectiva cultural a partir de esta alianza que pueda realizarse desde todos los sectores. La consideración de espacios públicos dentro de las estrategias de desarrollo social y regulación del espacio territorial y social son fundamentales, porque han sido sus ausencias una de las causas de la presentación de altos niveles de conflictividad. En síntesis y para concluir, creo que el gran reto es la definición de herramientas de política pública que fomenten cadenas de procesos a partir de acciones intersectoriales y la concurrencia de Estado, los tres niveles de gobierno, la empresa privada y la sociedad civil organizada, porque de esa manera, articulados desde un plan de desarrollo que nos cobije y nos obligue a todos, podemos trabajar juntos bajo las orientaciones de la política pública en un sentido de inclusión social, pero al mismo tiempo subrayando el tema de la sustentabilidad como un elemento que nos permita garantizar que los programas de cohesión social no son intervenciones momentáneas que después no construyan, ¿no? Gracias. Fuerte aplauso a la doctora Lucina Jiménez, que evidentemente el aspecto de sustentabilidad pasa por estos temas, ¿no? La acción local, el vínculo, arte, tecnología, la participación civil, que además tiene que ver con estos nuevos canales en las políticas culturales. Y también es importante para el desarrollo cultural nacional la participación del fomento a la lectura, el fomento al libro, la creación de los públicos, la incentivación a nuevas políticas económicas y financieras, a la industria editorial. Y en ese sentido, agradecemos la presencia del maestro José Ignacio Echeverría, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, preocupado por establecer estas alternativas y estas estrategias viables para fortalecer primero a los públicos lectores, después al gran mercado del libro, tercer momento sería a los editores y a los libreros mexicanos. Escuchemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer en nombre de la industria editorial mexicana al CONACULTA y al INVEC la invitación a participar en este evento. ¿Qué son las industrias culturales o creativas, como ahora se les empieza a conocer, bueno, hace ya algún tiempo? O bien industrias de contenido en cuanto a medios tecnológicos se refiere. El concepto nace aproximadamente hace unos 50, 60 años, por los años 40, creado por Teodoro Adorno y Max Horkheimer, de la Escuela de Frankfurt. Hoy esto implica una ruptura con la idea de cultura y la economía como dos campos separados, como dominios extraños y en muchos casos opuestos el uno al otro, si bien todavía en algunos casos la producción cultural, los agentes creativos protagónicos de la producción cultural no ven en su actividad vinculación alguna con el sector mercantil. Podemos hacer un primer intento de clasificar por sectores a las industrias culturales. Una propiamente no industrial en el sentido de producir bienes y servicios destinados a ser consumidos en el momento, un concierto, una feria de arte, una exhibición,
aunque ahora los medios electrónicos les pueden estar dando un carácter distinto en cuanto a su reproducibilidad. Los bienes, las culturas industriales que son manufactura de productos culturales destinados a la reproducción masiva y de exportación, como pueden ser los libros, las películas, la música, los videos, etc. Habría un tercer sector creativo. Este es el en el que la cultura se convierte en un insumo para la producción de bienes no culturales como el diseño, la publicidad o bien la arquitectura. Por ello hoy, y aunque a continuación haga un listado amplio que incluya de manera general, aunque no exhaustiva, lo que llamamos hoy en día industrias culturales, solamente tocaré lo que son industrias tradicionales. Dentro de esta clasificación se pueden encontrar las artes visuales, las interpretativas, cine y video, radio y televisión, editorial y de artes gráficas, música, diseño, arquitectura, publicidad, patrimonio, videojuegos, que es una industria que ahora produce enormes cantidades de ingreso y de desarrollo, y turismo. Algunos sectores no son tradicionales, pero sin lugar a duda están ligados a la cultura, sea por poder promoverla o beneficiarse simultáneamente con ella, como es en el caso del turismo, o bien que su nacimiento se deba a la aparición de nuevas tecnologías como los videojuegos. Esto nos lleva a pensar a la articulación entre televisor, teléfono, computadoras personales y tabletas, y la digitalización de todo el sector, así como el matrimonio triangular que se ha producido entre informática, telecomunicaciones e industrias culturales, esto sugerido por Rafael Ronca Giolo. ¿De qué manera los seres humanos nos estamos relacionando con las industrias culturales o creativas que en los países desarrollados son un sector cada día más pujante y que contribuye cada día más al bienestar y desarrollo económico de la población y que de alguna manera estamos en contacto permanente con ellas? Hay industrias en las que participamos para el entretenimiento, como pueden ser una película, un concierto, leer una novela, en las que nos involucramos como consumidores o productores, que pueden ser arquitectura, el diseño o la producción de instrumentos musicales, o invertimos para enriquecer la vida de la comunidad, como los museos o los centros culturales. Cada una de estas actividades tiene características que las hacen diferentes entre sí, aunque puedan compartir sistemas de distribución paralelos o iguales para la distribución, como puede ser el caso ahora de la industria musical, el cine, la radio y la televisión, o la misma editorial, y no sabemos en qué plazo las artes visuales también podrán compartir este medio. La cultura y las artes necesitan de políticas públicas que las apoyen para poder desarrollarse con plenitud. Tradicionalmente se había considerado que el valor de la cultura no debía de ser cuestionado, no debía medirse en términos económicos, dado que la cultura es un sector que no rinde beneficios económicos y debía aislarse de los mecanismos tradicionales del mercado. Tomando como base la premisa de que el arte solo tiene que justificarse como arte o con argumentos como el que la cultura ennoblece al ser humano, refleja el pasado y es factor indispensable para la construcción de identidades nacionales, se pensaba que era una obligación el subsidiarlo. Sin embargo, los presupuestos públicos se hacen más pequeños para este sector y es necesario buscar otras razones para justificar, entrecomillado, estas inversiones públicas. Mark Moore, de la Escuela Kennedy de Gobierno de Harvard, propone reflexiones de lo que él llama el valor público para identificar los múltiples beneficios en lo social, lo económico y lo político aportados por la cultura, tanto para los individuos como para las comunidades. Dado que los ciudadanos perciben el valor público y determinan lo que desean recibir y la manera en que debe proporcionárseles, el diálogo entre los organismos que apoyan el acceso a la cultura debe ser permanente y considerar los beneficios antes mencionados, así como el valor que estos producen para la economía. Si entendemos lo público como el punto de encuentro de los intereses colectivos, las políticas públicas deben traducirse en toda forma de acción organizada que persiga objetivos de interés común. Las actividades de desarrollo de las industrias culturales
deben reconocer el papel clave que juegan en el campo de la cultura las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, de modo de integrar un conjunto de programas que contribuyan al crecimiento del sector. Por otra parte, el acceso a la cultura permite el desarrollo de la democracia de una manera coherente y no diferenciada, así como el desarrollo cultural es una de las condiciones para una efectiva práctica de la democracia. Para Rigaud, el primer y esencial objetivo de una política pública en el ámbito de la cultura es el acceso indiscriminado a ella como forma de construir una conciencia ciudadana. Es indispensable, además, la diversificación de la oferta cultural, aunque esto siempre lleve el riesgo de la incertidumbre y no el sesgo de apoyar productos cuyo éxito esté casi garantizado. Educación y cultura suelen ser un binomio inseparable y están unidos por una relación muy compleja. No se trata de llevar a la gente a entender una cultura elitista, sino de proporcionar el acceso a los actos culturales como un mecanismo para engrandecer la capacidad intercultural, como un incentivo para descubrir otras realidades y perspectivas, además de promover la tolerancia. La educación en artes desarrolla capacidades que son indispensables en otros ámbitos de la vida cotidiana, tal como la apertura a lo nuevo, la habilidad de escuchar a los demás, el espíritu de equipo, la cooperación, la concentración y el desarrollo de la imaginación, entre otras. La cultura siempre será el mejor embajador para la promoción de valores de tolerancia, democracia, libertad de opinión y una forma única de diálogo entre los diferentes sectores sociales, contribuyendo al refuerzo de la identidad entre comunidades y ayudando a crear un sentimiento de pertenencia en su medio ambiente, en lo nacional o en lo supranacional. Promueve también la cohesión social al permitir la integración de segmentos diferentes de la población y juega un papel fundamental en la inclusión social. La generación de actividades culturales y la participación del Estado en ello es legitimada cuando el consumo de bienes culturales beneficia a la comunidad entera. Como ejemplo de esto se puede contemplar la construcción del Museo Guggenheim en Bilbao, Vizcaya, España, que ha traído beneficios a la industria hotelera, de la alimentación, del transporte, así como otras asociaciones del área geográfica, tales como museos que han visto incrementar sustancialmente el número de visitantes. Esto además de fortalecer y reforzar la imagen de identidad de la ciudad. La expectativa de buenos rendimientos legitima también el gasto público en base a las expectativas de progreso económico. En otras palabras, la cultura se ha convertido en un factor de crecimiento económico en línea con el trabajo, el capital y los factores tecnológicos. Así pues, el apoyo gubernamental a la cultura en conjunto con el apoyo de la educación están totalmente justificados desde el punto de vista de una enorme contribución al desarrollo económico y bienestar de la sociedad toda. ¿Cómo podemos medir el impacto de las industrias creativas en la economía? Antes de entrar en el tema, quiero citar a una cosa que dijo Einstein muy interesante, como todas. No todo lo valioso puede ser medido y no todo lo que se puede medir es valioso. Sin embargo, hay que medir las cosas. No es tarea fácil el medir la aportación de las industrias culturales a la economía, entre otros factores por las competencias distintas entre los responsables de los sectores gubernamentales, entre los países, entre los diferentes ministerios, cultura, patrimonio, audiovisual, deportivo, educación, juventud, turismo, etcétera, y depende también de la organización, ya que varía entre consideraciones a nivel nacional, las formas distintas de ver las cuentas nacionales, etcétera. Esto nos llevaría como excusa fácilmente a decir, bueno, pues no son medibles y ennoblecen, etcétera. Sin embargo, hay datos que son muy interesantes. En la Unión Europea, en el año 2003, el sector bruto tuvo una aportación al Producto Interno Bruto, es decir, sin aportaciones externas a lo nacional de cada país, de 654 billones de euros, aproximadamente 800 billones de dólares. Hablamos de hace 10 años, después ha venido una crisis. No sabemos. En Estados Unidos, al 1 de enero del 2012, el sector de actividades culturales representó el 4.2% de todos los negocios y el 2.15% del empleo, o sea, más de 3,5 millones de trabajadores sobre un total de casi 156 millones de empleados. Además, para esas épocas, 2006 aproximadamente, el PIB de industrias culturales en Estados Unidos era el 6% del total.
En Estados Unidos están muy incluidas las industrias creativas, el cine y la televisión, que son las productoras de estos grandes ingresos, ¿no? Es difícil comparar todas estas cifras por los componentes agregados, pero las cito como una muestra muy impresionante del impacto cultural en dos áreas en las que estamos ligadas por tradición y por comercio. Tanto la Unión Europea tiene políticas muy claras respecto al financiamiento para las industrias creativas y también los Estados Unidos, y consideramos además el apoyo directo de las leyes, los apoyos fiscales que estimulan el patronazgo. Las políticas públicas respecto a nuestras industrias creativas en el país deben de tener en cuenta cuando menos dos ejes, el eje del idioma y el eje del comercio. Como idioma pertenecemos a un grupo de 400 millones de hispanoparlantes y si consideramos el Brasil como un lugar donde el idioma español es prioritario, como segunda lengua además, esta cifra aumenta sustancialmente. Pondré como ejemplo de la fuerza que podemos tener con el idioma el caso del sector editorial, misma que entre otras cosas mejor identifica, quizá con el musical, la desnacionalización de las empresas y la concentración del sector. De acuerdo con el informe de la CERLALC, Centro Regional del Libro para Latinoamérica y el Caribe, dependiente de la UNESCO, el informe es el del 2012 y se refiere a las cifras del 2011, la región iberoamericana, que incluye España y Portugal, manufacturó 301.476.000 títulos nuevos, de acuerdo con los registros del ISBN para ese año. Si desagregamos las cifras de este informe y eliminamos los libros producidos por Brasil y Portugal, que en principio están editados en portugués, resulta que España produjo el 47.6% de los libros editados en español en la región, esto es 117.516 títulos nuevos, y México el 5.37%, 13.265 títulos. Estamos hablando de una España en crisis económica severa desde hace 4 o 5 años. En términos monetarios, la exportación de libros de España hacia América Latina representó aproximadamente 306 millones de dólares en el 2011. Si bien los índices de lectura de la OCDE dan un promedio de algo más de 9 ejemplares leídos entre los miembros de la asociación y en México no llegamos a 3, y consideramos un PIB per cápita alrededor de 3 veces mayor en España que en México, nuestro país es prácticamente 3 veces mayor en número de habitantes, sin incluir a los que viven en Estados Unidos, que son otros 20 millones. Entonces, la diferencia es francamente monstruosa entre lo que se produce en España de libros en español y lo que nosotros, que somos el país más grande en lengua española, producimos. ¿Por qué México tenía una industria cultural editorial pujantes en los 50s e inicio de los 60s y esto cambió de manera tan radical? Y si citamos otras áreas, ¿por qué cuando España nos exportaba a Joselito o a Marisol, ahora nos exportan a Trueba y Almodóvar, por nombrar algunos? Y en música y en artes interpretativas y en las series de televisión. Desde luego todo esto tuvo que ver cuando se da la democracia en España y los nuevos gobiernos otorgan a la cultura estímulos fiscales y apoyos para una política de Estado que permitiera llenar los vacíos que se habían producido muchas veces en el área idiomática por diferentes causas, en América Latina, los regímenes militares, etc. Así, los editores españoles tienen beneficios en la exportación o en el régimen fiscal, los libreros en la recuperación de impuestos, el cine y el teatro en subsidios a fondo perdido. Estos beneficios son tanto de nivel regional como nacional. Se crean además instituciones como el Cervantes, que son la punta de lanza de la promoción del sector cultural en el extranjero, beneficiando con ellos a todos los productos españoles en el mercado internacional. Y coincido con el doctor Labastida en la idea que presentó en el Pleno sobre la necesidad de la fundación de un instituto del español mexicano en el extranjero, ¿no? En México es indispensable dictar políticas públicas que permitan competir en el área idiomática. Es necesario corregir los esquemas de distribución y propiciar, por ejemplo, en el caso del sector editorial, las siguientes recomendaciones. La participación de los editores en la elaboración de múltiples textos de educación preescolar y primaria gratuitos, en un esquema como el del nivel de secundaria, que permiten el acceso a la diversidad que tanto reclama la globalización.
2. La participación en este esquema respondería a la principal misión de la industria editorial, el participar en el proceso educativo de nuestro país, y permitiría el desarrollo de una industria fuerte y con capacidades mayores de competencia para afrontar, por ejemplo, la adquisición de derechos a nivel internacional. El reciente esquema de apoyo a las traducciones debe fortalecerse y hacerse operativo a la brevedad posible. Se deben establecer presupuestos conocidos y etiquetados que permitan el crecimiento de los acervos de los diferentes sistemas de bibliotecas públicas, así como los del sistema de bibliotecas de aula y escolares, de modo que no estén sujetos a los sobrantes que se puedan dirigir para estos programas. Además, se deben de establecer planes a mediano plazo que permitan conocer las necesidades del sector, de modo de poder desarrollar autores, ilustradores, formadores, editores mexicanos, y así los acervos que llegan a nuestros niños y jóvenes estén constituidos por una parte de libros desarrollados en México y no como es ahora, que más del 80% de los libros son de orígenes distintos, a veces con muy poca relación con nuestra cultura y tradiciones. Es también perentorio un tratamiento equitativo que permita a las librerías la recuperación del IVA, de modo que, mediante este y algunos otros mecanismos, quizá podamos llegar a tener más librerías per cápita que Santo Domingo. Es necesario también que la ley del libro sea una realidad en su aplicación y no un compendio de buenos deseos al que se le hace poco caso. Las políticas editoriales y de artes gráficas a nivel federal y de los estados deben de estar encaminadas a fortalecer al sector editorial y de las artes gráficas y no, como ocurre muchas veces, hacer competencia con ellos. Así como la industria cinematográfica tiene apoyos que permiten que empresas o personas ajenas al sector participen en la producción de películas, regla que ha dado buenos resultados, debe buscarse un esquema que permita al sector editorial el acceso a un sistema semejante. Este esquema también funciona muy bien para las artes interpretativas. Hace unos días escuché una información que me dejó verdaderamente sorprendido. Resulta que la promoción del sector cultural no es estratégica para los encargados del comercio exterior de nuestro país en el sector público. Grave error desde mi punto de vista y de las experiencias en otros países. Ojalá y esto cambie y la comprensión del valor estratégico de las industrias creativas sea comprendido y la penetración de la lengua española en su vertiente mexicana sea vista como lo que es una poderosa arma comercial para fortalecer todas las industrias de nuestro país. La presencia de las industrias creativas en las ferias internacionales debe ser apoyada por el Estado sin lugar a dudas. Los ejemplos son muchos ahora para listarlos de manera individual, pero el cine, la televisión, la radio, los libros, las artes gráficas, el diseño, artes visuales y las interpretativas, la música junto con la gastronomía, el turismo en sus distintas vertientes, son extraordinarios vendedores para nuestro país. También necesitamos urgentemente un esfuerzo especial para tener estadísticas de este sector de manera ordenada y sistemática y que permitan cuantificar con certeza la aportación del mismo al desarrollo general. En la principal área de comercio de nuestro país, el Tratado de Libre Comercio, y después de aquel presupuesto famoso que decía que la cultura de nuestro país era tan fuerte que no necesitaba protección, vemos cómo Canadá protege todas sus industrias culturales hasta el nivel de exigir en las librerías que sean de capital canadiense, local, no pueden ser de capital internacional, de ahí para arriba. La tarea es complicada y entiendo que es un cambio de paradigma que no se va a dar de un día para otro. Sin embargo, los que hacemos de las industrias culturales o creativas nuestro modo de vida, estamos convencidos de ello. Sabemos también que contamos con la comprensión y el apoyo de quienes encabezan el binomio educación y cultura para que junto con ellos logremos el reconocimiento del valor público de nuestro sector. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro José Ignacio Echeverría Ortega. Y definitivamente en este panel estaba también en el aire el tema de este liderazgo no asumido por la República Mexicana en el plano iberoamericano. Este liderazgo que se ha ido boicoteando en diferentes sexenios
con liderazgo en las industrias culturales desde México para Iberoamérica, con la industria del libro, con las industrias culturales, con las ciudades patrimonio, con la educación superior en México hacia Centroamérica o hacia Sudamérica, con los modelos de desarrollo cultural local. Esto realmente es una tristeza que un país tan grande, tan rico y con una estructura tan bondadosa no haya asumido este liderazgo iberoamericano en cultura y patrimonio. Bueno, es una acotación al margen. En ese sentido, queremos dar la palabra ahora a otra gran personalidad, la maestra Guadalupe Curiel de Foz, quien viene a plantearnos también otro de los ejes de la política cultural federal en el contexto de las nuevas tecnologías, el desarrollo y la distribución de nuevas tecnologías para poder realmente tener una distribución adecuada del conocimiento, de la cultura y de las artes en nuestro país. La maestra Curiel de Foz desarrolla investigación, estudio y rescate de fuentes para la investigación bibliográfica y está a cargo del portal de la Biblioteca Virtual de las Letras Mexicanas y también es creadora de la hemeroteca, es parte del equipo de la Hemeroteca Nacional de México. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Bueno, muy buenas, ¿me escuchan? ¿Sí? Buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia y quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer en todo lo que vale al señor embajador Rafael Tovar y de Teresa, presidente de Conaculta, y además gran y buen amigo de la Biblioteca y de la Hemeroteca Nacionales, instituciones a nombre de las cuales también agradezco muchísimo esta invitación tan importante para nosotros. Queridos miembros de la mesa, doy comienzo. En esta época de globalización, la cultura, en todas sus posibles manifestaciones, se enfrenta ante un complejo entorno que se manifiesta en diversos nichos de oportunidad para su consolidación y desarrollo. De igual forma, esta conlleva riesgos que pueden contribuir a una disolución gradual de los valores que conforman y definen las expresiones culturales particulares de una nación. La globalización ha resaltado la importancia del flujo e intercambio general de información, favoreciendo de esta manera que los valores culturales se vuelvan transferibles y adoptables, abriendo también la oportunidad para revitalizar y afirmar las expresiones culturales regionales y las voces locales que a través de la historia han conformado una identidad nacional, patrimonio cultural de todos los mexicanos. Si bien estas expresiones culturales ocupan un vasto espectro de posibilidades, tanto tangibles como intangibles, en esta oportunidad me referiré a las expresiones que encuentran su naturaleza en el patrimonio documental mexicano. La escritura y su referente más común, el libro, son elementos que han acompañado el progreso de la humanidad como protagonistas y testigos del desarrollo de las sociedades. Son un fiel reflejo de la diversidad que se manifiesta en la originalidad y pluralidad de las identidades y expresiones culturales de los pueblos, de nuestros modos, cito, de nuestros modos de ser y de soñar, así como definió Carlos Fuentes a la cultura. El patrimonio documental constituye un espejo del mundo y de su memoria. Sin embargo, esta memoria resguardada en archivos, bibliotecas, hemerotecas y museos es frágil por naturaleza y todos los días desaparecen para siempre partes irreemplazables de ella. En este contexto, las instituciones culturales en la nueva era digital enfrentan como sus primeras y más apremiantes tareas asegurar la preservación y difusión del patrimonio documental que resguardan. Es fácil suponer que estas tareas toman dimensiones enormes y que ante la ausencia de una política pública que coadyuve a la digitalización y el acceso a nuestro patrimonio documental, las bibliotecas digitales emergentes sean el resultado de largas e intrincadas gestiones para la obtención de tecnologías y recursos económicos para la conversión digital y la puesta en línea de los sistemas. Gestiones que normalmente culminan con la transformación de partes reducidas de nuestra vasta existencia documental, dejando en la incertidumbre la garantía de recursos y políticas que aseguren su crecimiento y funcionamiento permanente y continuo. Mención aparte dentro de estas gestiones es la problemática de los derechos de propiedad intelectual. Entre 1928 y 2003, estas leyes y reglamentos han sufrido cambios que crean condiciones legales de difícil interpretación para efectos prácticos. Pese a lo complicado y costoso que resulta la gestión de proyectos de digitalización del patrimonio en México, las instituciones continúan, en la medida de sus posibilidades, generando proyectos de digitalización y difusión del patrimonio, que en algunos casos son colectivos y en otros particulares.
Dentro de los proyectos colectivos más destacables en México se encuentra el esfuerzo realizado por la UNAM, la Biblioteca Nacional de México, el Colegio de México, la Universidad Iberoamericana, la Academia Mexicana de la Lengua y la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco para integrarse a la Biblioteca Virtual de las Letras Mexicanas de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, iniciativa de la Universidad de Alicante. Asimismo, cabe mencionar el proyecto Los Primeros Libros de las Américas, generado por un consorcio de instituciones encabezadas por la colección latinoamericana Benson de la Universidad de Texas en Austin y por la Biblioteca Histórica José María Lafragua de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el cual reúne a más de una docena de prestigiadas instituciones mexicanas, norteamericanas y españolas con el propósito de dar visibilidad a la imprenta mexicana del siglo XVI. Sin embargo, hasta el momento, la mayor riqueza patrimonial digital mexicana ha surgido por iniciativas particulares que aportan a Internet diversos materiales de alto valor cultural para la educación y la investigación, como lo son las colecciones digitalizadas de la Universidad de las Américas, la Biblioteca Digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Fragua Digital de la Universidad Autónoma de Puebla y la Hemeroteca Nacional Digital de México del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Biblioteca y Hemeroteca Nacionales de México. En la UNAM destaca el proyecto Toda la UNAM en línea, iniciativa del doctor José Narro Robles, en el que se dispone de manera gratuita y abierta el acceso a productos, acervos, desarrollos digitales, conocimiento y bienes culturales que la UNAM genera, transmite y salvaguarda. Parte importante de Toda la UNAM en línea es el sistema Hemeroteca Nacional Digital de México, desarrollado, como ya se dijo, por el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, proyecto que después de 11 años de gestión finalmente ha alcanzado una de sus metas principales, la puesta en línea en Internet. En este sentido, cabe señalar que la HNDM, por sus siglas, constituida hoy en día como la hemeroteca digital histórica de carácter nacional más extensa en Iberoamérica, se encuentra integrada por más de 8 millones de imágenes correspondientes a 947 títulos de publicaciones periódicas impresas entre 1722 y 2012, que si bien el proyecto ha contado con el apoyo presupuestal y tecnológico de la UNAM, en su fase inicial fue producto de diversas gestiones y donaciones conducidas por la Fundación UNAM. Por su parte, la Biblioteca Nacional de México, establecida en 1867 por decreto del presidente Benito Juárez y que en 1929 fue depositada en la Universidad Nacional, al conseguir su autonomía, desde 1967 quedó bajo la administración del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, del Instituto. Ocupado en contribuir con la democratización de nuestra cultura impresa, este repositorio ha iniciado el desarrollo de la Biblioteca Nacional Digital de México, BNDM por sus siglas, incipiente proyecto actualmente en gestión que retoma las experiencias adquiridas por la UNAM en el desarrollo de la Biblioteca Virtual de las Letras Mexicanas. En este sentido, cabe destacar que la Biblioteca Nacional de México ocupa un honroso lugar en el Consejo Científico de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Si bien las iniciativas nacionales existentes ya aportan un acervo digital importante, este aún no es congruente con la riqueza cultural de México. Para alcanzar una democratización efectiva de la diversidad cultural reflejada en el patrimonio documental mexicano y permitir que éste se incorpore a los motores del desarrollo sostenible, considerando la cultura como un derecho social de los mexicanos, la UNESCO advierte en su conferencia general celebrada en París en 2005 que es necesario, cito, incorporar la cultura como elemento estratégico a las políticas de desarrollo nacionales e internacionales. Termina la cita. Donde estas políticas deben incluir explícitamente la preservación y difusión del patrimonio documental mexicano, reconociendo a las grandes bibliotecas y archivos como parte del patrimonio cultural, tal como lo indican las recomendaciones de la UNESCO desde 1954 en la Convención de La Haya y en 1982 en la Convención Mundial celebrada en México. Deben favorecer la creación de empresas culturales, promover la investigación, desarrollo e innovación tecnológico nacional en los niveles públicos y privados, apoyar efectivamente las iniciativas de digitalización de la cultura, facilitar el acceso al financiamiento, promover revisiones a la legislación en materia de propiedad intelectual que coadyuven a la difusión de los contenidos culturales que representan un bien público y finalmente proporcionar mecanismos simples de gestión
que permitan a las instituciones culturales un tránsito sencillo hacia la digitalización de la cultura y de esta hacia la cultura digital. Por último, si bien reconocemos las múltiples necesidades de nuestro país, en esta ocasión hacemos votos para que la nueva Administración Federal se den las condiciones que permitan atender la urgente necesidad de apoyo que requieren los dos repositorios más importantes del insustituible patrimonio bibliomerográfico de todos los mexicanos para exponenciar lo que hasta ahora hemos logrado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. A continuación, el arquitecto Javier Cortés Rocha, actualmente director de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de Conaculta y presidente de la Academia Nacional, director de Sitios y Monumentos, y presidente de la Academia Nacional de Arquitectura, nos hablará sobre esto que también tiene que ver con nuestro desarrollo nacional, el patrimonio. Muchas gracias, arquitecto. Muchas gracias. Agradezco mucho esta invitación, que considero un privilegio para participar en esta mesa tendiente a la constitución del Plan Nacional de Desarrollo. El sentido de mi participación es hacer conciencia de que todos tenemos derecho a disfrutar el patrimonio, pero de que su conservación, su difusión, su promoción, en alguna medida es responsabilidad también de todos. Es una responsabilidad que tenemos que compartir. Consideramos patrimonio el acervo que heredamos de las generaciones que nos precedieron, aumentado con lo que nosotros hemos agregado y que en conjunto tenemos que legar para disfrute de las futuras generaciones. Y añadimos el término cultural para significar lo que tiene un valor especial como testimonio de acontecimientos relevantes, de manifestaciones consideradas artísticas o de preservación de modos de vida. Es común todavía identificar el concepto de patrimonio cultural con aquella parte del mismo que tenemos permanentemente a la vista, lo que podemos tocar, lo tangible. Para englobar el resto, se hace la distinción entre patrimonio material y patrimonio inmaterial, patrimonio tangible y patrimonio intangible. Esto se hace para abarcar manifestaciones culturales que, si bien no están inscritas en la traza urbana, ni se exhiben en los museos, son parte tan valiosa del patrimonio como las otras. La poesía, la música, la gastronomía, la danza, el folclore, forman parte de esas manifestaciones. El concepto de patrimonio, referido al conjunto de bienes que han sido entregados a la nación, que son de la nación, surgió en Francia con la Revolución Francesa, con el traslado de los bienes de la corona, del clero y de los nobles que habían emigrado, que habían huido, y eso se generalizó, ese concepto. Hoy, sin embargo, la idea de pertenencia es más amplia que el mero concepto de propiedad, y así se considera que el patrimonio, lo que consideramos patrimonio cultural, es de todos, pertenece a todos. Y en una concepción todavía más amplia que el mero concepto de propiedad, y así se considera que el patrimonio, más amplia, se ha llegado a establecer que algunos bienes son patrimonio de la humanidad. En 1972, en el seno de la UNESCO, se celebró una convención y en ella un grupo de países convinieron que una serie de bienes culturales integraran la lista del patrimonio mundial, tomando en cuenta
su valor excepcional universal, su autenticidad y su integridad. México, orgullosamente, ha logrado inscribir un número importante de bienes culturales en la lista, entre ellos zonas arqueológicas, centros históricos, reservas naturales, paisajes culturales y elementos del patrimonio intangible. En las últimas décadas, el turismo cultural orientado al conocimiento y disfrute del patrimonio ha crecido de manera significativa. En México, de manera reciente, en otras partes del mundo tiene una larguísima historia, como en Italia, en Francia, etc. En ese contexto, los bienes que en México forman parte del patrimonio mundial ofrecen la oportunidad de captar la atención internacional y beneficiarse de esa atención en un tema de interés reconocido. Sin embargo, el éxito puede ser un arma de dos filos, y así algunos sitios que reciben un número de visitantes superior a su capacidad experimentan procesos de deterioro debidos a ese exceso de visitantes. En algunos casos se han tenido que establecer restricciones y en otros casos, francamente, cerrar el sitio, no el sitio, sino el elemento al público, como el caso de la tumba de Pacal en Palenque, ¿no? Bien, entonces, para hacer frente a ese problema se ha desarrollado el concepto de turismo sustentable. Al asumir la responsabilidad de proteger su patrimonio, México lo comparte con el resto del mundo, confiriéndole así un profundo significado humanista. Esto significa que la protección de los contextos histórico, social, cultural y ecológico tiene que centrarse en mejorar la calidad de vida de la población. Es una responsabilidad. De esa manera, la planificación para la conservación sostenible de sitios históricos, por ejemplo, se ha de centrar en lograr una integración de cultura, turismo, planeación urbana, economía, política, sociedad y conciencia ambiental. Y quisiera yo señalar algunas acciones para fomentar la conservación del patrimonio en este contexto de la responsabilidad compartida. El primero es la conciencia del patrimonio. El instrumento más eficaz para la conservación del patrimonio es que se conozca, que la gente lo conozca, que se apropie, que se lo apropie. La conciencia de su valor y de la importancia de conservarlo es una cuestión ligada con la identidad y, por lo tanto, un tema de cultura. Esa conciencia se construye desde el hogar, desde la familia, pero puede y debe reforzarse mucho por medio de la educación, por lo que es fundamental incluir los contenidos que tienen que ver con la importancia del patrimonio y de su conservación desde la educación elemental y aún preescolar. Eso se hizo hace unas décadas con los temas ambientales y vean la conciencia que tienen hoy los niños y los jóvenes que no teníamos nosotros. Concientizar pasa también por los responsables de los monumentos, por los usuarios de los monumentos, encargados que a veces con incuria irresponsable ven deteriorarse los bienes culturales sin tomar las mínimas medidas de mantenimiento. Hay que educarlos para la conservación, hay que hacerlos responsables y hay que hacerles saber que todos estamos viendo su descuido. Otro tema es la formación profesional para la conservación del patrimonio. La complejidad de los procesos de conservación y restauración del patrimonio material, mueble e inmueble,
requiere de personal calificado, por lo cual la labor de formación de personal profesional que realizan las escuelas profesionales, la ENCRIM de Churubusco y la ECRO de Guadalajara, es fundamental. Es necesario apoyar esas instituciones y muy probablemente replicar su existencia en otros estados de la República. Los egresados, en otro tema, de las maestrías de restauración de monumentos, de monumentos y sitios que operan, algunas desde hace casi medio siglo, en varias universidades, son del orden de una docena de programas, han realizado una labor muy importante, pero es conveniente fortalecer los vínculos entre esos programas universitarios y los institutos que tutelan el patrimonio. Debe vincularse para que los currícula de los programas, etcétera, y hasta la forma en que se acreditan quienes habrán de hacerse cargo de esas tareas, tenga una cierta vinculación, articulación con los institutos de antropología y de bellas artes. Por otra parte, la presencia de las escuelas taller para la formación de oficios es un complemento que refuerza la permanencia de ese personal calificado de nivel técnico. Afortunadamente todavía tenemos buenos artesanos, pero tenemos que asegurarnos de que vamos a seguir teniéndolos. El marco legal. La corresponsabilidad respecto al patrimonio debe empezar por hacer responsables a los 3 órdenes de gobierno, ya que hoy la responsabilidad cae sobre todo, ya en ocasiones, en algunos casos yo creo que justificados, como en el caso de la arqueología, en el Instituto de Antropología, pero en otros cae sobre la autoridad federal y deja poco espacio para los otros órdenes de gobierno. El nuevo marco legal debe quedar plasmado en una ley general, no en una ley federal, en una ley general, que establezca la concurrencia de los estados y municipios con la federación, definiendo cuidadosa y responsablemente las competencias y atribuciones de cada orden de gobierno para la atención del patrimonio histórico y artístico. Estamos listos para dar ese paso. Sin embargo, la experiencia nos ha mostrado que ese paso tenemos que darlo de la mano con nuestros institutos, de la mano con los institutos. No es una cosa de las cámaras solamente, sino que tiene que venir de los institutos y de sus comunidades construyendo consensos. Hay temas como el de los centros históricos en los que hay concurrencia de varios sectores. Para planear los centros históricos se tiene que ver con cultura, con desarrollo urbano, con desarrollo social, vivienda, turismo e inclusive medio ambiente. Hay cuestiones locales, como el otorgamiento de licencias y usos del suelo. Hay cuestiones estatales, hay cuestiones federales. Hay que construir el crisol y establecer reglas claras. Una cultura del patronazgo, y me gusta más patronazgo que mecenazgo. La labor gubernamental puede verse fuertemente complementada por medio de la construcción de una sólida cultura del patronazgo. Y lo hay a todos los niveles. El ejemplo tradicional y más extendido es el de las comunidades en los barrios y cofradías, encargados de los festejos patronales, en los templos principalmente, cuya actividad se extiende desde la gestión de recursos, a veces hasta la realización de trabajos de mantenimiento, y algunas más a emprender algunas intervenciones, no siempre con los mejores resultados para el monumento.
por ejemplo, eso sí, de compromiso social. Hay que respaldar eso con programas ad hoc, con programas de coparticipación. Hay ejemplos muy exitosos de asociaciones y patronatos que realizan una labor encomiable a favor de los monumentos o de los bienes muebles que contienen, con el auxilio de profesionales en la materia. En algunos estados con más éxito que en otros, en Oaxaca, por ejemplo, es ejemplar. Y tenemos que aprender a convencer, por ejemplo, a los bancos, a instituciones bancarias, como hacen los españoles, a participar en estos trabajos de conservación y restauración. Pero es necesario que desde el gobierno o desde los gobiernos se vea este tema con simpatía y que se respalden esos esfuerzos desde adentro. Y finalmente, una asignatura pendiente. Hemos de terminar con el deseo de que en una eventual revisión de la legislación se abarque la protección de la arquitectura vernácula, que no tiene protección y que es una especie en proceso de extinción. Esta generación no debe permitir que se terminen las viviendas mayas, que ya no tengamos las viviendas mayas, las trojes purépechas, las casas de altos en las ciudades y poblaciones serranas. En fin, es una asignatura pendiente. Muchas gracias. Felicidades, arquitecto, muchas gracias. Tan vital resulta hoy digitalizar para acceder masivamente al conocimiento y a los patrimonios, a los saberes, como también resulta vital esta gestión del patrimonio para volverlo sustentable y al mismo tiempo rentable socialmente, ¿no? Y en ese sentido, la mesa es muy rica en esta tarde. A continuación, tocaría la participación a uno de nuestros veracruzanos más eminentes en la producción de conocimiento, que ha historiado casi toda la historia de México y se ha centrado sobre todo en Mesoamérica y en nuestros patrimonios. Sin embargo, la salud del doctor Enrique Florescano Mayet le ha impedido estar hoy con nosotros. Y bueno, para cumplir con esta cita en la reflexión cultural mexicana, nos ha pedido a Conaculta y al IBEC que pudiéramos dar lectura a una ponencia magnífica que ha titulado La educación, la historia y el ciudadano. Con la venia del presidente Conaculta le daré lectura. La educación, la historia y el ciudadano. De acuerdo con la UNESCO, en 30 años se graduarán del sistema educativo más personas de las que se han graduado en toda la historia. Pronto, los títulos académicos no servirán de mucho en el ámbito profesional. Hace 30 años, un título de licenciatura era sinónimo de trabajo. Sin embargo, en la actualidad, muchos jóvenes se gradúan diariamente y permanecen sin empleo, porque se necesita una maestría para realizar el trabajo que antes requería de una licenciatura y así sucesivamente. Es lo que el especialista en educación Ken Robinson llama inflación educativa. Y esto es una de las señales que indican que todo el sistema educativo debe cambiar. Por otro lado, estamos preparando a los niños y jóvenes para un mundo que desconocemos. Los avances en la ciencia y la tecnología se suceden con abrumadora rapidez, de manera que no podemos predecir cómo será el mundo en los próximos 5 años. Los jóvenes que comienzan sus carreras este año se enfrentarán a un mundo y una sociedad que desconocemos, y aún así debemos prepararlos para desenvolverse profesionalmente en la sociedad. La educación tiene en líneas generales 4 objetivos. El primero puede llamarse económico,
pues una de las grandes expectativas que genera la educación es que alguien con estudios está en mejor posición para conseguir un trabajo. Sin embargo, la economía del mundo ha cambiado diariamente en los últimos 50 años. La mayor parte de los sistemas educativos son anacrónicos. Se crearon en el pasado, en una época distinta, para responder a retos diferentes de los que nos aguardan en la actualidad. Y nuestro sistema educativo, además de anacrónico, es terriblemente inequitativo. El segundo gran objetivo de la educación es cultural. Una de las cosas que esperamos de la educación es que ayude a las personas a comprender el mundo que les rodea y a desarrollar un sentimiento de identidad cultural, una idea sobre su lugar en el mundo. Esto según Ken Robinson, dentro de el ensayo El sistema educativo es anacrónico. Si damos un salto desde los tiempos remotos hasta los días actuales, advertimos que los motivos que hoy nos mueven a enseñar la historia no difieren sustancialmente de los fines que animaron a nuestros antepasados. Enseñamos a nuestros descendientes la historia propia y la de otros pueblos para hacerlos conscientes de que son parte de un proceso que se inició hace miles de años y por el que han transitado pueblos y civilizaciones distintos a los nuestros. Enseñamos el pasado porque son conscientes de que, se abre cita, el pasado fue el modelo para el presente y el futuro, cierra cita. El conocimiento del pasado, afirma Eric Hobsbawm, es la clave del código genético, abre cita, por el cual cada generación reproduce sus sucesores y ordena sus relaciones. De ahí la significación de lo viejo, que representa la sabiduría, no solo en términos de una larga experiencia acumulada, sino la memoria de cómo eran las cosas, cómo fueron hechas y por lo tanto de cómo deberían hacerse. Las citas de Eric Hobsbawm. El tercer gran objetivo de la educación es personal. Una de las cosas que esperamos de la educación es que nos ayude a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, que nos ayude a descubrir nuestros talentos, nuestras destrezas. La educación ha fracasado estrepitosamente en este sentido, puesto que muchos acaban sus estudios sin descubrir lo que se les da bien, sin averiguar jamás sus talentos. Muchos pasan por la escuela y llegan a la conclusión de que carecen de cualquier talento. Y esto sucede porque en el fondo tenemos una visión de las aptitudes muy limitada. El cuarto y principal objetivo de la educación es social. En ese sentido, la enseñanza de la historia es uno de los medios más adecuados para conocer los valores universales que han guiado a la humanidad y un transmisor eficaz de valores e identidades nacionales. Desde el amanecer de la civilización, el conocimiento histórico ha sido el mejor instrumento para comprender el sentido del desarrollo humano y para acendrar los valores de la cultura nacional. Como dice William Cronon, más que cualquier otra cosa, necesitamos seguir contando historias sobre por qué el pasado importa y por qué todos nosotros deberíamos interesarnos por él. Nada es más importante que la interminable narración de esas historias, abre corchetes, pues a través de ellas, cierra corchetes, el pasado muerto renace en la memoria para convertirse en historia viva, una y otra vez. Para alcanzar estos objetivos, los mexicanos estamos obligados a emprender una reforma radical de la enseñanza de la historia, porque la historia que hasta ahora hemos enseñado en nuestras escuelas está plagada de deficiencias y se enseña terriblemente mal. Según los datos disponibles, la historia que hoy se enseña en nuestras escuelas es la materia más aborrecida por los niños, la más aburrida y la más apegada a métodos pedagógicos obsoletos. Es decir, los actuales sistemas pedagógicos son los menos adecuados para incitar a los niños a conocer el pasado.
Para combatir el aburrimiento que produce el conocimiento especializado, hay que saber contar bien una historia. Según William Cronon, nuestra responsabilidad es con la historia viva, como la llama el historiador William Cronon. Nuestra función no es repetir el pasado, sino hacer uso de él para corregirlo y racionalizarlo para el uso común, que del pasado hace la sociedad en general. El relato histórico, al recoger y ordenar el conocimiento del pasado, se convierte en el almacén de la memoria colectiva. Y al explicar el origen de las formaciones sociales y la construcción de la nación, proporciona a los ciudadanos los medios para elaborar su propia opinión sobre la evolución política o social. Esta es, dice Antoine Prost, la contribución específica de la enseñanza de la historia. Por eso la historia, concluye Prost, es más adecuada que ninguna otra disciplina para formar ciudadanos. Al lado de esta propedéutica social, el historiador tiene una responsabilidad moral con el pasado, una responsabilidad resumida en estas palabras de David Harlan. La única manera en que los historiadores podemos cumplir nuestra responsabilidad con los muertos es asegurar que sus obras no se pierdan en el olvido, es decir, rescatándolas del cementerio de los muertos. La mejor manera de respetar a los muertos es ayudarlos a hablar con los vivos. La reforma de la enseñanza de la historia y del sistema educativo no puede olvidar que la enseñanza nunca es una mera transmisión de conocimientos o destrezas prácticas, sino que se acompaña de un ideal de vida y de un proyecto de sociedad. La nueva propuesta educativa debe ser coherente con el proyecto de sociedad democrática que están construyendo los mexicanos y debe rechazar los ideales de educación negativos. Como dice Sabater, el proyecto democrático y universalista de educación debe rechazar el servicio a una divinidad celosa cuyos mandamientos han de guiar a los humanos, sea esta el espíritu de una nación o de una etnia. En estos días en que se renueva la ambición de reformar nuestro sistema educativo, es oportuno citar estas palabras de Fernando Sabater. La educación es la única forma que hay de liberar a los hombres del destino. Es la antifatalidad por excelencia. Lo que se opone a que el hijo del pobre tenga que ser siempre pobre, a que el hijo del ignorante tenga que ser siempre ignorante. La educación es la lucha contra la fatalidad. Educar es educar contra el destino, que no hace más que repetir las miserias, las esclavitudes, las tiranías, etc. Además, hay que educar para la ética. Hay que saber que educar es ya en sí una labor ética, emancipadora. Estas cosas que se pierden en los planteamientos burocráticos, en las dudas sobre nuestras tareas, en la convicción de las dificultades que tenemos, en la hipertrofia de las tecnologías que convierte la labor personal en algo nimio y ridículo. Hay que recordarlas de una manera ingenua y clara. Finalmente, recordemos que si la historia y las humanidades no sirven para lucrar, son indispensables, como afirma Martha Nussbaum. Son indispensables para formar un mundo en el que valga la pena vivir, con personas capaces de ver a los otros seres humanos como entidades en sí mismas, merecedoras de respeto y empatía, que tienen sus propios pensamientos y sentimientos, y también como naciones capaces de superar el miedo y la desconfianza en pro de un debate signado por la razón y la compasión. Nuestro desafío es gigantesco, pero no se puede enfrentar si no participamos todos. La reforma de la educación y la cultura nos compete a todos, alumnos, maestros, directores del sistema educativo,
padres de familia, gobiernos municipales, estatales y federales, organizaciones sociales y políticas, etcétera. Pero ante todo y sobre todo, es una responsabilidad ciudadana, un compromiso ineludible con cada uno de nosotros. Enrique Florescano, abril 2013.